tardes, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos al canal Espiritismo para las Américas, pidiendo a nuestro mentor individual, al mentor de este grupo, de este canal, para que empecemos el estudio del Evangelio según el Espiritismo en español de Allan Kardec. Vamos subiendo a María de Nazaret, a nuestro Maestro Jesús y a nuestro Padre, que puedan bendecir este estudio y estas palabras, que así sea, gracias a Dios. Entonces vamos a seguir con la parte de la introducción, la parte introductoria, noticia histórica, y en la segunda parte y la última nosotros hablamos sobre los fariseos, hoy día vamos a hablar sobre los escribas. Dice así: escribas, nombre que al principio se daba a los secretarios de los reyes de Judá y a ciertos intendentes de los ejércitos judíos. Posteriormente se aplicó en particular a los doctores que enseñaban la ley de Moisés y la interpretaban para el pueblo. Hacían causa común con los fariseos, de cuyos principios participaban, así como de su antipatía contra los innovadores. Por eso Jesús los incluía en la misma reprobación. Bueno, entonces ahora voy a empezar a hacer un poquito diferente. Voy a leer un pedacito y vamos ya a hacer las reflexiones. Entonces los escribas, aquí Allan Kardec dice que los pone más o menos en el mismo formato de los fariseos, que en realidad los escribas, ellos eran los secretarios de los reyes de Judá, y ellos también eran considerados a los doctores que le enseñaban la ley de Moisés. Entonces, ellos que le interpretaban las leyes para el pueblo. Entonces, estas leyes de Moisés, que están en el Viejo Testamento. Sigamos. Sinagoga. Del griego sinagoge, creo que sí, asamblea, congregación. En Judea solo había un templo, el de Salomón, en Jerusalén, donde se celebraban las grandes ceremonias del culto. Los judíos se dirigían hacia allí todos los años en peregrinación con motivo de las principales fiestas, tales como las de la Pascua, la dedicación y los tabernáculos. En ocasión de dichas fiestas, Jesús viajó algunas veces hacia allá. Las otras ciudades no tenían templos, sino sinagogas, edificios donde se reunían los judíos los días sábados para hacer oraciones públicas, bajo la dirección de los ancianos, de los escribas o los doctores de la ley. En ellas también se hacían lecturas extraídas de los libros sagrados, seguidas de explicaciones y comentarios en los que todos podían tomar parte. Por eso Jesús, sin ser sacerdote, enseñaba los sábados en las sinagogas. A partir de la ruina de Jerusalén y de la dispersión de los judíos, las sinagogas en las ciudades donde vivían les servían de templos para la celebración del culto. Entonces, esto aquí es muy importante. Entonces, las sinagogas eran locales donde los judíos se juntaban y ahí siempre a los sábados. Y de esa forma ellos estudiaban las escrituras y la dirección eran, el liderazgo era de los ancianos, de los escribas o de los doctores de la ley. Entonces, ahí se hacían las lecturas, se explicaban, se hacían comentarios y todos podían tomar parte. Entonces aquí dice que por eso Jesús muchas veces platicaba, enseñaba en las sinagogas, porque había una apertura para que los judíos todos pudieran de alguna forma hacer y participar de este encuentro para estudiar las escrituras. Por otra parte, el templo de Salomón en Jerusalén era tremendo, fue construido por Salomón. Y de ahí me llama mucho la atención y nos recordamos que también hoy los árabes también tienen que ir por lo menos una vez a su vida a Meca, donde van ahí a hacer sus celebraciones y todas las cosas. Aquí entonces, pero dice que los judíos en realidad deberían ir una vez por año al templo de Salomón y ahí pagaban su promesa y hacían todo el agradecimiento a Dios. Entonces sigamos. Saduceos, dice así.
secta judía que se constituyó alrededor del año 248 antes de Jesucristo, denominada así a causa de Sadoc, su fundador. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección, ni en los ángeles buenos y malos. No obstante, creían en Dios, pero como no esperaban nada después de la muerte, solo lo servían con la expectativa de obtener recompensas transitorias, a lo que según ellos se limitaba su providencia. Por ese motivo, la satisfacción de los sentidos constituía para ellos el objetivo esencial de la vida. En lo que respecta a las escrituras, se atenían al texto de la antigua ley y no admitían ni la tradición ni ninguna de las interpretaciones. Colocaban las buenas obras y la observancia pura y simple de la ley por encima de las prácticas exteriores del culto. Como se ve, eran los materialistas, los deístas y los sensualistas de la época. Esa secta era poco numerosa, pero contaba en su seno con personajes importantes y se transformó en un partido político permanentemente opuesto a los fariseos. Entonces, bueno, aquí vemos los saduceos, que fue creado desde el año 248, y creo que lo que hay que llamar la atención bastante aquí es que ellos no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección, ellos no creían en la inmortalidad del alma. Entonces ellos seguían la ley, pero ellos todo eran materialistas y solo creían en esta vida. Entonces ellos de alguna forma, como habían los fariseos y también los escribas, ellos se oponían a ellos. Y ahí llegamos a los esenios o esenos, que dice así: secta judía fundada hacia el año 150 antes de Jesucristo en tiempos de los macabeos, y cuyos miembros, que habitaban en una especie de monasterios, formaban entre sí una clase de asociación moral y religiosa. Se distinguían por las costumbres moderadas y las virtudes austeras. Enseñaban el amor a Dios y al prójimo, así como la inmortalidad del alma, y creían en la resurrección. Vivían en celibato, condenaban la esclavitud y la guerra, ponían sus bienes en comunidad y se dedicaban a la agricultura, opuestos a los saduceos sensuales que negaban la inmortalidad, así como a los fariseos de rígidas prácticas exteriores y de virtudes solo aparentes. Los esenios nunca tomaron parte en las querellas que habían dividido a esas dos sectas. Su género de vida era semejante al de los primitivos cristianos, y los principios morales que profesaban indujeron a algunas personas a suponer que Jesús había sido parte de esa secta antes del comienzo de su misión pública. Es cierto que el maestro debe de haberla conocido, pero nada prueba que se hubiese afiliado a ella, de modo que todo lo que se ha escrito a ese respecto es hipotético. Y coloca aquí: el libro La muerte de Jesús, supuestamente escrito por un hermano esenio, es una obra completamente apócrifa, escrita para servir a una determinada opinión y lleva en sí misma la prueba de su origen moderno. Entonces tenemos aquí los esenios o los esenos, que año una suposición que Jesús estuvo durante muchos años. Como Jesús se habla en el Nuevo Testamento de Jesús cuando nace, cuando tiene los 12 años, cuando se pierde en el templo, 12 o 13 años, no me recuerdo bien, o 12 o 13 años, y después simplemente no se habla más de Jesús, no se sabe qué es lo que pasó ese tiempo. Muchos dicen que Jesús era perseguido y que por alguna forma estuvo ahí con los esenios, otros dicen que estuvo en India. Entonces en realidad no se sabe realmente en este periodo qué es lo que hizo Jesús en ese tiempo. Pero aquí habla de los esenos de alguna forma. Ellos eran totalmente diferentes a los escribas, a los saduceos, a los fariseos. Ellos en realidad se dedicaban tenían celibato, se dedicaban al próximo, enseñaban el amor a Dios. Entonces muchas cosas que vienen al encuentro a la enseñanza de Jesús. Por eso se cree que Jesús estuvo durante buena parte de su vida con los esenos.
Y al fin llegamos a los terapeutas, del griego terapeutai, derivado de terapeuein, servir y cuidar, es decir, servidores de Dios o curadores. Eran sectarios judíos contemporáneos de Cristo, establecidos principalmente en Alejandría. En Alejandría, Egipto. Tenían estrecha relación con los esenios, cuyos principios profesaban y se entregaban como estos últimos a las prácticas de las virtudes. Su alimentación era en extremo frugal. Devotos del celibato, la contemplación y la vida solitaria constituían una verdadera orden religiosa. Filón de Alejandría, filósofo judío platónico, fue el primero que habló de los terapeutas. Los consideró una secta del judaísmo. Eusebio, San Jerónimo y otros padres de iglesia piensan que eran cristianos. Ya fuesen judíos o cristianos, es evidente que del mismo modo que los esenios representaban la línea de unión entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, los terapeutas, no se habla mucho aquí en la obra básica de Allan Kardec, pero él los contempla aquí en la introducción. Entonces los terapeutas dicen que era un grupo muy parecido con los esenios, pero estaban en Alejandría, en Egipto, y hablan de la contemplación, del celibato y de una vida solitaria. Era verdaderamente una orden religiosa. Entonces, con eso nosotros terminamos toda esta parte, que es la noticia histórica, donde tuvimos estudios sobre los samaritanos, también sobre los nazarenos, los publicanos, los peajeros, los fariseos, y ahora los escribas, la sinagoga, que es la sinagoga, los saduceos, esenios o esenos y los terapeutas. Entonces, los veo la próxima semana. Les vamos a poner el texto ahí, ojalá que ustedes puedan darle me gusta y que sigamos así nuestro estudio. Esta introducción realmente es bastante larga, pero es importante que se haga este estudio de la introducción del libro El Evangelio según el Espiritismo, para que nosotros podamos, cuando empecemos toda nuestra lectura en el capítulo 1, ya podamos entender un poquito cómo trabajó Kardec y algunos nombres, nomenclaturas que aparecen y que vamos a saber realmente el sentido de cada uno de estas personas en la antigüedad. ¿Ya? Muchas gracias. Dale me gusta. Nos vemos en la próxima. Gracias.